Ay, Estambul, Turquía, un lugar de ensueños con principalmente el mejor aeropuerto del mundo en 2024. O eso es lo que creen los hijos de puta. Porque en mi experiencia, según mi experiencia, el mejor aeropuerto del mundo, ni en pedo, señoras y señores. Sí, señoras y señores, estoy hablando del mejor aeropuerto del mundo, del que fue nombrado en 2024 con este título, que es el de Estambul, Turquía, que de mejor aeropuerto del mundo, según mi experiencia, según mi opinión subjetiva, de mejor aeropuerto no tiene un culo, así les digo, así, con todas esas palabras que voy a utilizar como buen argentino que está enojado, voy a caracterizar a este aeropuerto según mi experiencia, y eso que tuve 2 veces ahí en ese aeropuerto, así que lo puedo confirmar, que para mí es el peor aeropuerto del mundo, porque tuve un pequeño delay en un vuelo, en lo que viene a ser una escala, justamente ahí en ese aeropuerto en Estambul, Turquía, de 20 horas, un retraso, un delay de 20 horas en mi vuelo, y estuve por ende 20 horas en ese aeropuerto y la pasé horrible. Y luego este año, cuando viajé de Qatar aquí a Argentina, tuve también una escala de 4 horas, la cual también me di cuenta que me cagaron, los turcos me cagaron en ese aeropuerto. Así que bueno, si quieren escuchar desde mi humilde opinión, mi experiencia y desde un argentino enojado lo que es para él el peor aeropuerto del mundo, al que todos nombran el mejor aeropuerto del mundo, sin guión, sin pelos en la lengua, y hasta el final, porque este story time te va a encantar. Ok, let's start. Ok, gente, lo primero que ustedes tienen que saber es que el aeropuerto de Estambul, Turquía, fue el primer aeropuerto que yo pisé en mi vida fuera de Argentina, en el exterior. Porque en lo que viene a ser cuando emigré por primera vez, mi viaje de acá de Argentina a Qatar, tenía una pequeña escala, una pequeña escala de 1 hora supuestamente en Estambul, Turquía, en el mejor aeropuerto del mundo, como dicen algunos, o como dice su plaquita, no le escucho. Pero bueno, antes de eso sí, tuve un pequeño stop en lo que viene a ser el aeropuerto de Sao Paulo en Brasil, pero no cuenta porque no me bajé del avión, solamente era un stop. Pero bueno, encima no solamente fue entonces lo que viene a ser mi primera experiencia en un aeropuerto fuera de Argentina, sino que también fue mi primera experiencia fuera de Argentina, porque como ustedes saben, mi primera vez que emigré fue el año pasado de Argentina a Qatar. Sí, y por ende era la primera vez que pisaba suelo fuera de este continente. Y la verdad que fue una experiencia horrible. Pero bueno, ya, me dejo de quejar y comenzamos con lo que viene a ser la historia. Bueno, si vos alguna vez en tu vida tomaste un avión, al menos una vez en tu vida, sabrás que existen las escalas, que son esos momentos en los cuales son de transición en medio de tu viaje hasta llegar a tu destino. O sea que vos pasás de un avión a otro en un aeropuerto para seguir con lo que viene a ser tu recorrido hasta llegar a tu destino. Bueno, yo tenía lo que viene a ser una escala de 1 hora, si mal no recuerdo, ahí en Estambul, Turquía, en el mejor aeropuerto del mundo, y decía, wow, me hubiera gustado quedarme un poquito más en este aeropuerto, porque es el mejor aeropuerto del mundo, no es por menospreciar Jujuy, pero bueno, obviamente es mi casa, es mi lugar de origen, para mí San Salvador de Jujuy es el mejor lugar para vivir y el mejor lugar en donde pude haber nacido. Pero ¿qué pasa? Vengo del culo del tercer mundo al mejor aeropuerto del mundo, no lo podía creer, era algo de ensueños para mí. Pero bueno, lastimosamente mi deseo se hizo realidad porque mientras pensaba eso, luego de hacer el check-in y esperar a tomar mi siguiente avión para llegar a Qatar, parpadeo lo que viene a ser al ver la pantalla y decía un delay de 2 horas en este avión y bueno, veía que era mi vuelo y bueno, digo, bueno, me voy a quedar 1 horita más, bueno, perfecto, voy a poder tomarme al menos un café acá. Y luego cuando pensaba eso y parpadeo de nuevo, dice delay de 20 horas. Digo, la puta madre, me voy a quedar 20 horas en el mejor aeropuerto del mundo, espectacular. No, lastimosamente otra vez. Y bueno, en ese momento digo, bueno, tengo que cambiar de divisas porque estoy en Europa. Porque ahí en el aeropuerto de Estambul, ahí en Turquía, es Europa. Y bueno, por ende tengo que ir a una casa de cambio acá dentro del aeropuerto. No es como acá en Argentina que tenés que ir a cambiar los dólares de manera ilegal para que te dan mayor cantidad de pesos acá. Que tengas un mejor beneficio en el cambio de divisas. Bueno, allá no era así, ahí tenías que cambiar de manera legal. Y bueno, hasta eso me comienzo a recorrer lo que viene a ser el aeropuerto, espectacular. Tenías locales de ropa de primera marca, no, una locura.
restaurantes 5 estrellas, como por ejemplo el restaurante este de Salvae, del boludo ese que hace así con la sal, cafeterías espectaculares, y encima en ese momento estaba hablando con un amigo por teléfono, estaba mandándome WhatsApps, y bueno, él me dice que él había estado en ese aeropuerto y dice que si viajaste en Turkish Airlines, había viajado en Turkish Airlines, entonces tenía el beneficio de no solamente tener eh, hoteles gratis ahí en Estambul, Turquía, por estar viajando con Turkish Airlines, sino que también tenía el transporte gratis desde el aeropuerto hasta los hoteles. Yo, perfecto, voy a hacer eso, porque voy a estar 20 horas acá. Pero después digo, no. Primera experiencia fuera de mi país, fuera de Argentina, fuera de mi continente. Encima todavía no he llegado a lo que viene a ser el lugar en donde iba a ser mi nuevo hogar, el país en el cual iba a ser mi nuevo hogar. Así que digo, no, mejor no me arriesgo para no perder mi vuelo, no mandarme cagada, que esto y lo otro, y me quedo acá en el aeropuerto las 20 horas que tengo que estar acá. Encima también en ese aeropuerto había lugares para descansar en los cuales tenía reposeras en un lugar espectacular que estaba todo vidriado con plantas alrededor para que te sientas cómodo, que sientas la paz y puedas descansar bien, ¿no? Al lado tenías mesitas las cuales podías dejar tus cosas y encima también para cargar el celular. Y se sentía tanto la seguridad a tal punto en el cual si vos te dormías, en vez de lo que pasa acá en Latinoamérica, que vos te dormís y te roban hasta los sueños, ahí vos sentías que si te dormías te podían dejar hasta euros al lado tuyo por cualquier cosa. No, una cosa de locos. En ese lado, perfecto. Pero ¿qué pasa? Todo comenzó desde que comencé a tratar con los turcos. Desde que abrí mi boca para tratar con los turcos. ¿Por qué digo específicamente turcos y no digo otras personas de otras nacionalidades? Porque los turcos fueron. A ver, voy a hacer mi exchange, o sea, mi cambio de divisas en las casas de cambio ahí. Y bueno, de $100 me tenían que dar 93 euros. Sí, 93 euros. ¿Y qué pasa? No me dieron 93 euros. La mina que me atendió ahí en la casa de cambio en la cual fui a cambiar dentro del aeropuerto me dio 65 euros. Y yo, boludo, ya había firmado sin darme cuenta porque estaba confiado de que no me iban a cagar. Porque estaba en un lugar el cual parecía bastante seguro y confiable. Ya había firmado lo que viene a ser el papel donde vos convalidás lo que viene a ser la transacción. Y la mina me da 65 euros y digo, why are you giving me just 65 euros? Because the exchange for $100 is 93 euros. Y la mina me mira con toda la felicidad del mundo. No, taxis, look at this. Y me hace mirar lo que viene a ser lo que firmé. Y yo, boludo, no lo había visto. Y veo que sí decía 65 euros y taxis, que esto y el otro. Y no es así. Es porque me querían cagar. Porque me tendrían que haber dado 93 euros. ¿Qué taxis? Ni qué taxis. Hija de puta. Y bueno, yo no podía hacer nada, digamos. Y encima también no hablaba. No es que hablo espectacular ahora inglés, pero al menos era mi primera experiencia hablando inglés y estaba very shame. Estaba muy nervioso, estaba muy retraído al hablar inglés. Bueno, agarro con mi mejor cara de culo y me voy para atrás y la mina cuando me estoy dando vuelta me dice, Sir, have a good day. Tu puta madre va a tener un buen día. Ay, qué hija de... Encima, luego de eso, ¿qué diferencia hay cuando te trata un turco con cualquier otro extranjero ahí en ese aeropuerto? Iba a un restaurante o iba a lo que viene a ser una cafetería y cuando me atendía un extranjero, un poquito más, y cuando me levantaba me daban un beso en el cachete hablando del buen trato que te daban, del espectacular trato que te daban. Pero después te atendía un turco y eran unos asquerosos de mierda. Literalmente me sentía menospreciado, me sentía un asco ahí, me daba ganas de cagarlo a trompada. ¿Por qué? Porque ellos cuando te atendían ni te miraban, hacían así, o hacían como que estaban hablando con sus compañeros. Un asco cómo te atendían los turcos, no, la verdad, me sentí menospreciado cuando me atendían ellos. Encima, ¿saben qué es lo más gracioso? Que luego de eso, cuando salí de Turquía, cuando salí de Estambul, pasaron dos cosas que me hicieron confirmar. Hicieron confirmar que los turcos son una mierda. Punto, obviamente no totalizando, sino generalizando, porque no todos, digamos, obviamente al 100% son así. Obviamente pueden haber excepciones que son buenas personas, pero bueno, en general, lo que tengo entendido son así. Una de las cosas que me hizo confirmar esto fue que después Pato Bonato, que el youtuber, el cual gracias a él tuve esta maravillosa experiencia en Doha, Qatar, porque lo que viene a ser inmigrar
la idea lo saqué de él, de sus videos de YouTube, las cuales él me inspiró a hacer esto. Y bueno, él subió justamente después un video hablando de los turcos y me dio la razón, que también tuvo muy malas experiencias con los turcos, y encima vos veías los comentarios de su video y habían muchísimas personas que también le daban la razón con respecto a los turcos. Luego de eso, cuando le contaba mi experiencia ahí en el aeropuerto de Estambul, Turquía, a todas las personas que conocía ahí en Doha, Qatar, que estuvieron también ahí o tuvieron trato con los turcos, también me decían lo mismo, que son especiales, que cuando vos no hablas su idioma, se hacen los boludos, que la gran mayoría de turcos también saben hablar inglés y por ende se hacen los boludos y no te quieren hablar en inglés o son asquerosos con vos directamente por no hablar su idioma, cosas así, o sea. Y esto me da a entender que generalmente los turcos son así, por ende, por eso la pasé mal. Si una de las cosas, digamos, las cuales era mi inglés, la cual no me podía comunicar muy bien, obviamente sí entendía todo lo que me decían en inglés, pero no me podía comunicar muy bien. Pero si tenés a una persona la cual es reacia a hablar inglés cuando vos estás haciendo todo el esfuerzo del mundo y encima de eso te trata para el orto porque no habla su idioma, ya está mal. Y por eso tuve una mala experiencia ahí en el mejor aeropuerto del mundo. Y para mí, los lugares lo hace la gente. Y por ende, vos podés tener un lugar espectacular, muy ostentoso, con muchos lujos, por así decirlo. Pero si la gente que está ahí es una mierda, literalmente, para mí es el peor lugar del mundo. Y es por eso que para mí, según mi experiencia y según mi mirada subjetiva, el mejor aeropuerto del mundo ahí en Estambul, Turquía, para mí es el peor aeropuerto del mundo. No solamente eso, sino que también la segunda vez ya cuando me estaba viniendo para mi país, acá en Argentina, tuve solamente una escala de 4 horas. Y bueno, digo, lo único que voy a hacer es lo que viene a ser el check-in y voy a irme a esperar lo que viene a ser mi avión ahí en la sala de espera, en la zona de espera de embarque. Pero antes de eso digo, bueno, me voy a comprar un agua, me salía 10 euros, 9 euros, perdón, 9 euros, y le doy 10 euros, me atendió un turco. En vez de darme, y yo, bueno, me da el cambio, que esto y el otro, y yo digo, bueno, me dio una moneda, será de 1 euro, quiero creer, me imagino que no me cagarán con esto. Digo, bien, no me cagaron, que esto que el otro, me dan la moneda, la guardo y me voy a la sala de embarque. Y cuando veo la moneda que me dan eran 50 centavos de euro. Inclusive con 1 euro me cagaron los hijos de p***. Inclusive con 1 euro. Me chorearon 50 centavos de euro. Qué hijos de p***. Y es por eso que la gente ahí, los turcos especialmente, hacen que el mejor aeropuerto del mundo, para mí, sea el peor aeropuerto del mundo. Así que bueno, gente, eso es mi humilde opinión según mi experiencia ahí en ese aeropuerto, gente. No es que yo tengo toda la razón del mundo, capaz que ese día los planetas se alinearon y todos los turcos se pusieron en contra mío. Capaz que es eso. Y capaz que después, cuando estaba viniendo para Argentina y compré esa agua ahí en el aeropuerto de Turquía, bueno, el tipo estaba de, no sé, de mala onda o capaz que se equivocó, no sé, quiero creer eso, pero no, para mí no es así, para mí es porque los turcos son una mierda. Perdón, es muy fuerte decirlo, pero generalmente tuve muy malas experiencias con los turcos, al igual que con los marroquíes también, que eso es otra historia, pero bueno. Y es por eso, y lo vuelvo a repetir, según mi opinión, según mi subjetividad, según mi experiencia, el aeropuerto de Estambul, Turquía, no es el mejor aeropuerto del mundo. Quiero decir que es el peor aeropuerto del mundo. Pero bueno, quiero saber si ustedes también tuvieron malas experiencias con los turcos o en este aeropuerto, o me gustaría saber si vos tuviste una buena experiencia. También comentala y bueno, decime por qué la tuviste, porque fue una muy buena experiencia para vos. Me gustaría escucharte, leerte ahí en los comentarios. Esto es solamente mi experiencia, mi opinión subjetiva, no es la realidad absoluta. Como les dije, capaz que en esos 2 días en los cuales yo pisé el aeropuerto se alinearon los planetas y qué sé. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado y que les sirva como anécdota y para tener cuidado ahí en ese aeropuerto. Espero que les haya gustado el video y les haya entretenido mi historia, mi desgracia, viviendo unas cuantas horas, estando unas cuantas horas ahí en el aeropuerto de Estambul, Turquía. El supuesto mejor aeropuerto del mundo. Saludos y gracias.